Empezamos a estudiar a fondo la misión, la declaración de propósito de nuestra iglesia. Y vamos a leerla todos a la voz de uno, a la voz de dos y a la voz de tres. Vivimos para adorar a Dios. Existimos para atraer a las familias a Jesús, integrarlas a la iglesia y restaurar sus vidas. Formar en ellas el carácter de Cristo, equiparlas para servir y enviarlas a cumplir la misión de sus vidas. ¿Todo esto con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y esa es nuestra razón de ser. Ese es el propósito que tiene la Catedral de Vida. Y el año pasado ya sabemos que nuestro lema es: la Catedral de Vida soy yo, la Catedral de Vida eres tú y la Catedral de Vida somos todos. Significa que la declaración de propósito que acabamos de leer en esta mañana nos incumbe ¿a quién? A todos. A usted y a mí nos incumbe, a usted y a mí. Debemos tenerla en mente, debemos tenerla en cuenta y empezar a trabajar este 2017 en ello. Y para empezar, quiero que lea la primera parte. Dice: ¿vivimos para qué? Para adorar a Dios. Y hace 8 días empecé el tema: vivimos para adorar a Dios. Estudiamos qué es la adoración, ¿recuerda? Y para eso nos dirigimos a el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús confronta a la mujer samaritana y le enseña lo que es la verdadera adoración. Y Jesús le dice a esta mujer: mira, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estudiamos hace 8 días para repasar que fuimos diseñados ¿para qué? Para adorar. ¿Qué significa esto? Que si usted y yo no tenemos como centro de adoración a Dios, vamos a tener cualquier cosa para adorar. Si usted y yo no adoramos a Dios, vamos a adorar al dinero, vamos a adorar al placer, vamos a adorar al trabajo, a la familia, a lo que sea. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados ¿para qué? Para adorar. Y cuando no adoramos al Dios creador, empiezan los vacíos en nuestras vidas, empiezan los círculos viciosos y terminamos frustrados. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que fuimos diseñados. ¿Que fue para qué? Para adorar. Y vimos que Jesús le dice a esta mujer: y adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y acordémonos que es adorar en espíritu. Adorar en espíritu es cuando nuestra mente se concentra solamente ¿en quién? En Dios. Cuando nuestras emociones se concentran en adorar solamente a Dios. Y me da alegría, me da placer que usted hoy se la gozó en el tiempo de adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque usted se concentró solamente ¿en qué? En adorarle a Él. Usted no pensó en el almuerzo, usted no pensó en la cuota del banco que tiene que cancelar la próxima semana, usted no pensó en que el negocio va mal y hay que tener una estrategia para levantar las ventas. No, usted vino y ¿qué hizo? Se concentró solamente ¿en qué? En adorar a Dios. Y sus emociones junto a su mente se concentraron en exaltar el nombre de Dios. Y cuando eso pasa, su cuerpo se manifiesta. Su cuerpo no se queda a un lado, no, hay una manifestación corporal de que usted está adorando a Dios. Por eso usted danzó, por eso usted levantó gritos de júbilo, aplaudió. ¿Por qué? Porque adoró a Dios en espíritu. Pero Jesús no solamente se queda en la adoración espiritual, también se queda en la adoración de la verdad. Dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y leíamos que la adoración en verdad implicaba adorar a Dios como Él quiere que la adoren, no como yo quiero, no como yo considero, no como yo pienso que se debe adorar a Dios, no, como su palabra lo dice. Adorar a Dios en verdad es adorarlo como su palabra lo dice. Y el apóstol Pablo, y leíamos una porción bíblica que quiero que abra su Biblia en este momento,
En la carta a los Romanos leíamos ahí cómo Pablo explicaba qué es la adoración, cómo se adora en espíritu y en verdad. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Sí lo tiene ahí? Lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Usted lo va a leer en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Mire que Pablo explicando cómo es la verdadera adoración. Empieza diciendo: hermanos míos, y en esta mañana yo le digo a ustedes que son la iglesia de Dios, ya que Dios ha sido bueno con ustedes. ¿Eso es verdad? ¿Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros? Les ruego que dediquen toda su vida ¿a qué? A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Y lo quiero leer en la otra versión, en la Reina Valera. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora Pablo nos está explicando aquí que la adoración no es un concepto abstracto lleno de superstición y religiosidad. Porque si yo le digo adoración, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? De pronto prender una vela frente a un santo. De pronto nos imaginamos por allá las culturas prehispánicas haciendo un ritual, bailando en medio de una hoguera, levantando unos cánticos. Hasta de pronto usted y yo nos imaginaríamos una persona en un éxtasis, todo raro, todo extraño. Está adorando. ¿Y por qué no? Porque es que está en un éxtasis, está ahí concentrado, está haciendo unas cosas que no son normales. No, Pablo nos está diciendo que la adoración es una adoración racional y práctica. Es una adoración sencilla la que le agrada al Señor, y nos enseña, y le repito, que la adoración debe ser racional y práctica. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Racional y práctica. Racional, ¿por qué? Porque debe hacerse de una manera voluntaria y consciente. Por eso le leí la Reina Valera, porque dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo explica en sacrificio vivo, ¿por qué? Porque antes, cuando uno iba a adorar a Dios, ¿qué hacía? Cogía un animalito y ¿qué hacía? Lo mataba y lo dedicaba a Dios. Ahora, este animalito ya muerto, ¿usted cree que sentía? ¿Usted cree que el animalito pensaba y era consciente de que lo estaban sacrificando a un Dios? No. Por eso Pablo repite y dice: no, ahora la adoración, el sacrificio que se debe hacer es un sacrificio vivo, un sacrificio ¿qué? Consciente. O sea, usted y yo debemos presentarnos delante de Él para adorarle, ¿qué? Sabiendo lo que estamos haciendo. Por eso la adoración debe ser racional, debe ser de una manera voluntaria. De pronto aquí hay muchachos jóvenes que vienen obligados a la iglesia. No, eso no es adoración. Tiene que hacerse de una manera ¿qué? Voluntaria, racional. Y lo otro que le dije, lo que explica Pablo aquí, es que la adoración debe hacerse de una manera práctica. O sea, que sea visible, cotidiana y demostrable con actos puntuales. Por eso Pablo dice: presenten su cuerpo. Y el cuerpo se ve, ¿no? De hecho, usted puede diferenciar una persona de otra ¿con qué? Con su aspecto físico. Usted puede decir que esa persona está triste, ¿por qué? Porque su cuerpo ¿qué? Lo expresa, ¿no? Usted puede decir que esa persona está gordita, ¿por qué? Porque su cuerpo expresa que tiene kilitos de más.
O que esa persona de pronto está amargada. ¿Por qué? Porque su cuerpo expresa amargura. Por eso Pablo dice: presenten ¿qué? Su cuerpo. Porque su cuerpo muestra si usted realmente está adorando al Dios verdadero. Presenten su cuerpo con prácticas que sean visibles, cotidianas, demostrables, con actos puntuales. Esa es la verdadera adoración. La adoración que es racional y la adoración que es práctica. Sencillo, ¿cierto? Ahora sigamos leyendo el versículo 2 de ahí de Romanos. Dicen: y no vivan ya como vive ¿qué? El mundo, como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y si uno lee el versículo 1 y el versículo 2, uno diría: oiga, esto es como distinto, ¿no? En el primer versículo Pablo está hablando acerca de la adoración, y el segundo versículo Pablo está hablando acerca del mundo. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Como que Pablo estuviera hablando de manzanas en el primer versículo, y en el segundo versículo ya estuviera hablando de ¿qué? De cebollas. No, está hablando de lo mismo, sigue hablando de adoración. Y insiste, vea, si usted quiere adorar, usted tiene que hacerlo de una manera racional, tiene que hacerlo de una manera práctica, pero tiene que hacerlo de una manera tal que no se parezca a lo que hace todo el mundo. Su adoración práctica, su adoración cotidiana, su adoración racional tiene que diferenciarse de lo que hace el mundo. Usted tiene que hacer algo distinto a lo que la filosofía, a lo que el mundo, la forma de actuar, el sistema del mundo hace y piensa. ¿Y qué es lo que el mundo hace y qué es lo que el mundo piensa? ¿Cómo adora al mundo? Y le quiero hablar de dos conceptos que el mundo utiliza mucho. Dos conceptos que van en contra de la verdadera adoración, en contra de cómo yo debo adorar racional y prácticamente. Y para los que toman apuntes, el primer punto es: mi adoración práctica, mi adoración racional es mi servicio. Mire que el mundo, el sistema, nos habla de ¿qué? No nos habla de servicio, más bien nos habla de otra palabra: utilitarismo. ¿Sí la ha escuchado? Personas que se aprovechan de otra ¿para qué? Alcanzar sus propias metas. Y vemos empresarios que no tienen a Dios en su corazón, personas que no tienen a Dios en su corazón, explotando a otras personas. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias necesidades. El mundo piensa así, pero la palabra de Dios piensa de otra manera. Por eso en el versículo 1 de Romanos dicen: si quieren adorar de verdad a Dios, tienen que servirle. Cosa muy contraria a la que el mundo hace. A veces la adoración, mire que parece algo muy teórico y abstracto, ¿no? Pero de ninguna manera podemos entenderlo así. No, el Señor nos enseñó que la adoración y el servicio tienen que ir íntimamente ligados. Y si no me cree, vaya a Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 10. ¿Se lo tiene ahí? Usted lo ha leído, usted alguna vez lo ha escuchado y creo que hasta se lo sabe de memoria. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Por eso le decía que para Dios el servicio y la adoración van íntimamente ligadas.
Mire que Jesús no dice al Señor tu Dios adorarás y ya se quedó ahí. No, dice y a Él servirás. ¿Por qué? Porque la manifestación de adoración es el servicio a Él. Mire que la adoración que no involucra nuestro servicio a Dios no es una verdadera adoración. Escúcheme bien, si usted pretende adorar a Dios, pretende amar a Dios, usted tiene que servir. Usted dice, pastor, ¿y yo qué hago para servir aquí en la iglesia? Sencillo, véngase los martes a las 7 de la noche, véngase los domingos a las 7 de la mañana o a las 9:15 de la mañana y empiece camino de vida, porque ahí le vamos a enseñar a cómo servirle a Dios. Sírvele a Dios, que esa sea su meta en el 2017, que no solamente se quede en palabras, Señor te adoro, no, sino que vaya más allá y se convierta en actos puntuales, se convierta en una práctica cotidiana que sea visible. Yo amo a Dios y por eso yo le sirvo. Ahora, el servicio en el momento de adorar no solamente comprende en servirle a Dios, también comprende en servirle a los demás. En Hebreos capítulo 13, versículo 16. El autor de esta carta a los hebreos nos explica que servir a los demás es un acto visible de adoración a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Mire lo que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. El autor dice, no se olviden de qué, de hacer el bien y de qué, de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque tales cosas, o sea, el hacer bien y el ayudar a los demás, son sacrificios que agradan a Dios. Dios se agrada cuando usted le sirve a los demás, cuando usted le sirve a otros. Esa es una ofrenda que Dios no rechaza. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Anótelo ahí. Estúdielo en la casa, yo se lo voy a leer. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, ese nombre tan raro, ¿no? Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo, ¿de qué está hablando acá? De una ofrenda que una iglesia envió a él. Y Pablo no simplemente ve un simple dinero, simplemente no ve unas monedas, unos billetes. No, Pablo dice, la ofrenda que ustedes me mandaron, que me sirvió para mantener mi ministerio, que sirvió para abrir nuevas obras. Dios, ¿cómo la ve? ¿Como una ofrenda qué? Como un olor fragante. Huele bueno, como un sacrificio acepto. ¿Agradable a quién? A Dios. Porque cuando tú sirves con tus finanzas, le estás diciendo, Señor, yo te adoro y yo te amo. La adoración que Dios exige, esa adoración racional, esa adoración práctica, empieza cuando tú y yo le servimos a Dios y le servimos a los demás. Contrario a la filosofía del mundo, ¿no? La filosofía del mundo que dice, utilice a los demás. El Señor dice, no, sírvame a mí, sírvame a los demás. Y de esa manera usted y yo estamos adorando a Dios. Segundo punto, segunda doctrina del mundo que quiero poner en esta mañana frente a ustedes: la autojustificación. Vivimos en una filosofía mundana que todo el mundo puede hacer lo que quiera y al final siempre existe una autojustificación. ¿Sí se ha dado cuenta? Yo decido hacer lo que a mí se me viene en gana. Al fin y al cabo yo tengo derechos. Al fin y al cabo yo trabajo, tengo dinero, puedo hacer lo que quiera. Yo puedo tener muchas mujeres, puedo fornicar, puedo adulterar. ¿Por qué? Porque simplemente soy soltero y soy joven. ¿Y qué? ¿Me estoy qué? Autojustificando.
Yo puedo decidir mi orientación sexual, no importa que le haga daño a mis padres, no importa que sea un mal ejemplo para los niños, no importa. Yo nací así, así yo quiero ser y me autojustifico. Y Pablo dice, no se amoldeen ¿a qué? A esa manera de pensar del mundo, porque eso no es adoración. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer para adorar a Dios? Para no llegar a pensar como esa filosofía, como el sistema piensa. Y ahí va el segundo punto. La adoración, mi adoración práctica y consciente es mi arrepentimiento genuino. ¿Mi qué? Mi arrepentimiento genuino. Lo contrario de autojustificarse, que es la filosofía del mundo, ¿qué es? Mi arrepentimiento genuino. Un acto práctico de adoración es el genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios, hace difícil y complicada nuestra relación con Él. ¿Cómo puedo adorar bien a Dios si no lo conozco, si no me relaciono con Él? ¿El pecado qué hace? Te aparta de Dios. Y cuando te apartas de Dios no puedes entrar a su presencia, no puedes adorarle. Y me recuerda a la mujer samaritana cuando Jesús confronta su pecado con la frase: ve y llama a tu marido. ¿Sí se acuerda? Y ven acá. Y ella, queriendo encubrir su pecado, muestra su vano conocimiento de la adoración, una falsa relación con Dios, y responde: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué está haciendo esta mujer? Se está autojustificando. Le está diciendo: vea, Jesús, aquí yo mando en mi vida. No me confronte, Jesús. Más bien, hablemos de adoración. ¿Y Jesús qué le responde? Ustedes adoran lo que no conocen. Esta mujer, ¿cómo podría adorar a Dios si vivía en una vida ¿qué? Pecaminosa. Si el pecado la separaba de una relación correcta con Dios. Porque uno no adora a lo que uno nunca se relaciona. El pecado acaba nuestra relación con Dios, impidiendo ejecutar el propósito con el que fuimos creados. El pecado nos separa de Dios. Y cuando me separa de Dios no puedo adorar. Y cuando no puedo adorar, no puedo hacer para lo que yo fui creado. No puedo hacer el propósito de mi vida. Y termino frustrado, y le repito, termino en los círculos viciosos, termina mi vida llena de ¿qué? De vacíos inllenables. Cuando el pecado está presente en nuestras vidas, nos resulta imposible adorar a Dios de forma genuina. Y el rey David experimentó esto cuando pecó con Betsabé. Y aunque él ocultó el pecado y actuó como si no hubiera pasado nada, se autojustificó. Él dijo: yo soy el rey, puedo hacer lo que quiero. Sin embargo, su relación con el Señor se vio afectada inmediatamente y se dio cuenta que no podía adorar a Dios. Mire lo que el mismo salmista escribe de esta anécdota en el Salmo número 32, versículo 3. Mire cómo relata su propia experiencia cuando peca, cuando el pecado ha separado a su vida de la presencia de Dios, cuando no puede adorarle. Mire lo que él escribe y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué está reconociendo el salmista? Cuando pequé, no pude volver a adorar a Dios. Y mi cuerpo se fue deteriorando, mi vida espiritual se fue secando. ¿Soy un qué? Soy un desierto en este momento. Pero todo cambió cuando David confesó su pecado. A partir de ahí la comunión con Dios fue restaurada y nuevamente brotó la adoración y la alabanza, y lo podemos ver en el versículo 5. Dice: mi pecado te declaré,
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y váyase a las últimas frases ahí del capítulo, cuando el salmista declara su pecado, le pide perdón a Dios. Termina el salmista adorando, diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y le damos gracias a Dios por el arrepentimiento, porque a través de Él podemos acceder al perdón de nuestros pecados. Y cuando Él limpia nuestros pecados, cuando Él borra nuestras transgresiones, podemos ahora sí entrar a la presencia de Dios y podemos adorarle. Y mientras en el mundo todo mundo se autojustifica, usted y yo venimos delante de la presencia de Dios, ¿a qué? A tener un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino nos abre la puerta a la adoración verdadera, nos abre la puerta a disfrutar de una relación con Él. Y cuando adoramos y cuando tenemos una relación con Él, podemos hacer el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es adorar a Dios.